Señores congresistas, por favor, no se retiren todavía de la sala. Tenemos invitado al doctor Jorge Luis Salas Arenas, presidente del Consejo Directivo de la Academia de la Magistratura, quien expondrá sobre todo acerca del proyecto de ley 3159, ley de reforma constitucional del Consejo de la Magistratura. Lo dejamos en libertad para que pueda emitir su opinión, doctor. Muchas gracias, señor. Muchas gracias, decía, señor presidente de la comisión. Señoras y señores congresistas, agradezco la invitación a nombre de la Academia de la Magistratura, que tiene la oportunidad de expresar su parecer sobre este importante y trascendente proyecto de ley, porque en esta crisis que en este momento el sistema de justicia acusa, el eje central, aunque no el único, radica en la forma de escoger y nombrar a los jueces y fiscales que desempeñan esta trascendente labor en el país. Creo que para pocos peruanos es ya poco claro, más bien por el contrario, es suficientemente claro para casi todos que el servicio de impartición de justicia es un servicio de primera necesidad para el país, que sin la impartición de justicia transparente y sólida, otros aspectos del desarrollo nacional se ven afectados muy seriamente. El mismo desarrollo del país se pone en riesgo cuando el tema de la justicia no está suficientemente sustentado. Esta crisis que vivimos y de la que saldremos, entiendo, airosos con el apoyo de la colectividad, no hace sino reflejar que durante mucho tiempo el tema de la justicia ha sido manejado de una manera poco adecuada. Y antes de tocar el proyecto en sí, permítame señalar brevemente que en principio el Poder Judicial ha sido y sigue siendo un poder disminuido en la medida en que, a pesar de que se le reconoce como una entidad independiente, pilar del desarrollo del Estado, poder, por tanto, con el Legislativo y el Ejecutivo, es un poder que no tiene la posibilidad de manejar su propio presupuesto, no lo tiene asignado y por lo tanto depende del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Es un poder que anualmente solicita asignación presupuestaria. Este año, la asignación presupuestaria para el Poder Judicial ha llegado al 1 punto y algo del presupuesto nacional, cuando lo que el Poder Judicial realmente necesita es por lo menos el 3% para manejarse autónomamente. Una consideración inferior lo que hará será considerar al Poder Judicial como un ministerio y no como un poder del Estado. Esta es la oportunidad, señor presidente y señoras y señores congresistas, de enfrentar el problema desde una perspectiva diferente, desde una perspectiva real de autonomía. Entonces aquí hay un tema que tiene que ver con el 145 de la Constitución que tendría que ser objeto de cambio. En segundo lugar, el proceso de ratificación periódica de los jueces, que es un proceso de recertificación, parece razonable, pero desde la perspectiva de la independencia judicial no lo es. Los jueces que desempeñan la función razonablemente, que desempeñan la función dentro de los marcos de la ley, no tienen que estar sometidos a la opinión política de la ratificación periódica. Una ratificación periódica lo que hace es colocar a los jueces en la condición de agradar, y me parece a mí totalmente desadecuado o inadecuado el someter a los jueces a una condición así. El 154.2 de la Constitución que le otorga al Consejo Nacional de la Magistratura esta facultad tiene ese defecto, ese conflicto. Y he escuchado voces de algunos
juristas que señalan como alternativa la posibilidad de una ratificación permanente o de una revisión permanente. Los jueces estamos permanentemente revisados y sometidos a las responsabilidades propias del ejercicio funcional. Jueces y fiscales que no cumplan su rol tendrían que ser objeto de un procesamiento razonable, con su defensa adecuada o permitida por lo menos, y acto seguido, si son responsables, sufrir las consecuencias de sus actos ilegales o incluso de sus delitos, si fuera el caso. Y se acabó. En el mundo democrático, la ratificación no es un proceso generalizado. Por el contrario, la ratificación lo que hace es atentar contra la independencia judicial, y creo yo que este es el momento ideal para pensar sobre ese fenómeno y más bien cambiar, modificar, retirar del acervo constitucional esta norma. Sobre el tema del proyecto concreto, objeto de la preocupación, de la invitación, y de la preocupación desde luego de todos, he de decir, señor presidente y distinguidos integrantes de la representación nacional, asistentes, que existe más de un punto de vista. En realidad hay como 19 proyectos de modificación del Consejo Nacional de la Magistratura. Yo me voy a referir en concreto al del Poder Ejecutivo y parangonarlo o compararlo con el proyecto que la Academia de la Magistratura, que quien habla actualmente preside, presentó, haciendo presente adicionalmente que el proyecto de AMAG, de la Academia de la Magistratura, es anterior a la crisis. O sea, no es un proyecto de la crisis, sino producido antes de la crisis. En lo esencial, en realidad, esta presentación, decía, ante ustedes, tiene por objeto poner de manifiesto que en el artículo 156 que ha propuesto el señor presidente de la República, en el 155 de la Constitución que ha propuesto el señor presidente de la República, ha señalado que será una comisión especial la que nombrará a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, cuya composición no parece extraña, no parece rara, no parece objetable, ¿no? Y donde sí podría haber alguna discusión es en el hecho de que sea servir quien haga el procedimiento de selección para presentar a los candidatos a la comisión. Podría no ser este elemento en particular porque, a diferencia de lo propuesto por el Poder Ejecutivo, la Academia de la Magistratura ha propuesto que sean 7 los miembros, sino 5, que de esos 7, 2 sean miembros de colegios profesionales. Por lo tanto, aquí sí hay una propuesta de participación ciudadana, ¿no? De profesionales o representantes de colegios profesionales que no necesariamente sean abogados. Porque podría ocurrir que los miembros de colegios profesionales que no son el colegio de abogados ulteriormente decidirán elegir abogados, pero podrían no serlo. El hecho es que serían representantes de la sociedad civil. Nos parece que no es despreciable la representación de la sociedad civil, por el contrario, y el hecho de que se hubieran producido en el pasado, y bueno, y hoy algunas intervenciones cuestionables
que habría que decantar en las vías pertinentes, no invalida para nada la trascendencia de la intervención de la colectividad. El Poder Ejecutivo desarrolla su función por elección popular. El Poder Legislativo obra porque el pueblo le ha cedido el poder, le ha entregado el poder a sus representantes. Y el Poder Judicial dicta resoluciones a nombre del pueblo, de modo que no es para nosotros, creo, extraño que el pueblo debe estar también representado e intervenir en el proceso de determinación de quiénes pueden ser sus jueces o sus fiscales. La Academia propone que sea un miembro elegido por la Sala Plena de la Corte Suprema, en votación secreta de los jueces, ¿no?, supremos. Puede ser un cesante o un jubilado, o haberse desempeñado durante 10 años como juez superior titular en una Corte Superior, uno elegido por la Junta de Fiscales Supremos entre los fiscales supremos cesantes o jubilados, o haberse desempeñado durante 10 años como fiscal superior titular de un distrito fiscal. Un abogado elegido en votación secreta entre los exdecanos de los colegios de abogados del país, por los decanos de los abogados del país, debiendo haber ejercido la abogacía durante 15 años, 2 elegidos en votación secreta por los exdecanos de los demás colegios profesionales del Perú, por los decanos profesionales, habiendo ejercido su respectiva profesión durante 15 años, 2 exdecanos de las facultades de Derecho de las universidades públicas, elegidos en votación secreta por los rectores de las universidades públicas. Bueno, el sistema que propuso y que creo sigue manteniendo vigencia de la Academia difiere de la propuesta del Ejecutivo, porque en el Ejecutivo es una sola elección por servir de 5 miembros, todos abogados, ¿no?, que preseleccione, que ingresen a la comisión especial conformada por el presidente del Poder Judicial, el fiscal de la Nación, el presidente del Tribunal Constitucional, el defensor del pueblo y el Contralor General de la República. Esta propuesta, la de la Academia, lo que hace es proponer que la elección se haga por sectores, para una integración más plural. En segundo lugar, en relación al artículo 156 del proyecto del Consejo Ejecutivo, aquí, como requisitos esenciales, se señala que además de la condición de peruano por nacimiento, se debe tratar, como lo hemos señalado, el miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, de un abogado colegiado con más de 30 años de ejercicio profesional, intachable trayectoria personal, profesional, democrática. Esto lo han visto ustedes a lo largo de la tarde, y haber ejercido con solvencia cargos públicos o privados y no tener antecedentes penales judiciales, o declarar que no se incurre en conflicto de intereses. La Academia de la Magistratura ha propuesto que para integrar el Consejo Nacional de la Magistratura se debe ser peruano de nacimiento, ciudadano en ejercicio, mayor de 50 años de edad, tener trayectoria éticamente intachable, acreditar el grado académico de doctor en su respectiva especialidad, ¿no? Bueno, y además, lo que es ya de común, gozar de los mismos beneficios y derechos y estar sujeto a las mismas obligaciones que cualquier juez de la Corte Suprema y sin posibilidad de reelección, cosa que también se recoge, salvo lo último, en el artículo 156 del proyecto del del Poder Ejecutivo. Lo central, damas y caballeros, radica en la forma de elegir, ¿no?, en uno y otro caso, ¿no?, en un proyecto y en el otro. Ustedes tienen en sus manos 18 proyectos, además del proyecto último del Poder Ejecutivo, y tienen poco tiempo para resolver este conflicto que está en vuestras manos en este momento. Hay cosas que el Poder Judicial puede hacer y hay cosas que el Poder Judicial definitivamente no puede hacer. El Poder Judicial puede procesar,
a los que ustedes pongan para procesar. El Poder Judicial no puede elegir jueces, tendrá que ser el Consejo Nacional de Magistratura. Y el Consejo Nacional de Magistratura no podrá elegir jueces mientras sus miembros están separados. Y no podrá elegir jueces mientras ustedes no constituyan el Consejo Nacional de la Magistratura. Y sería bueno que lo constituyeran pronto y bien, porque de lo que ustedes hagan, damas y caballeros, va a depender el futuro de la tranquilidad del país. Los jueces estamos a la espera y confiamos en que harán un buen trabajo. Nosotros lo que estamos haciendo es exponer nuestra opción y nuestra expectativa, que no, en el caso de la academia, que no le cierre la puerta a la intervención ciudadana, ¿no? Porque no es malo que la ciudadanía intervenga a través de personas que no están vinculadas directamente al derecho. Lo malo es que sean mal escogidas. Eso es lo malo. Entonces hay que mejorar el mecanismo de captación de las mejores personas para el Consejo Nacional de la Magistratura. Termino, señor presidente, señalando que adicionalmente la Academia de la Magistratura está trabajando un proyecto para hacer una formación de larga duración a los candidatos a jueces y fiscales en el futuro, que importe el desarrollo de una formación escolarizada de 2 años, con la finalidad de que sean los mejores de los mejores los que al final el Consejo Nacional de la Magistratura tenga para designar. El Poder Judicial tiene que estar, y el Ministerio Público, a la altura de las necesidades del país. Y el Perú no merece jueces y fiscales que no sean los mejores de los mejores dentro de los abogados que van a desempeñar esa función. Y por eso le anticipo, señor presidente y señores congresistas, que se van a requerir recursos para poder hacer que los estudiantes de la academia participen en los cursos de modo gratuito, porque no siempre llegan a ser jueces necesariamente los mejores cuando no han podido cubrir los costos educativos, que aunque no son elevados en la academia, ciertamente pueden ser un elemento que restrinja la posibilidad de intervención de los mejores. Queremos nosotros que los mejores de los mejores, así no tengan los recursos suficientes para ser formados como jueces o fiscales, tengan la opción de formarse como jueces y fiscales y terminen brindando para el país su concurso por su condición de personas brillantes. Durante estos 2 años de formación, pretendemos que se les monitoree a los postulantes para establecer que dentro de ellos hayan personas con valores formados, porque un interrogatorio, un estudio de 2 sesiones o de una sesión de psicólogo y psiquiatra no termina señalando precisamente que las aptitudes de la persona son las que requiere. Le agradezco, señor presidente, la oportunidad que usted le da a la Academia de la Magistratura para expresar estos criterios y quedo a su disposición. Gracias. Agradecemos la exposición del doctor Jorge Luis Salas Arenas, presidente del Consejo Directivo de la Academia de la Magistratura. Si tiene algún congresista que quiere participar, hacer uso de la palabra. Congresista Johnny Lescano. Sí, presidente, muchas gracias. Saludar al doctor Salas Arenas, a quien lo conozco desde la universidad, ha sido un buen estudiante de Derecho. Y me alegra que no esté en ninguno de los audios. Eso me alegra, porque ni estará. Me parece muy bien. Y sé que puede costar algún tipo de trabajo, pero hay que armarse de valor para enfrentar dentro del Poder Judicial a los corruptos, porque usted ha tenido corruptos al ladito, ahí a su costado. Entonces, usted tiene información valiosísima, pues, ¿no? No digo de cuestiones personales, pero sí de los mecanismos como para detectar a los corruptos. Porque ahí en el Poder Judicial se sabe, ¿no? Quienes cobran dinero, quienes hacen fechorías, quienes comienzan a tener signos exteriores de riqueza
así abiertamente, porque creo que este señor Inestrosa, si se le puede llamar señor, tiene casas hasta en Estados Unidos. ¿De dónde? Con el sueldo de un juez. Entonces, bueno, la opinión del doctor Salas Arenas es importante porque se trata de un juez que no ha sido acusado de estos graves hechos que han salido y han trascendido a través de los audios. Y yo quisiera más bien enriquecer las propuestas que ha hecho, indicando que me parece muy bien que los futuros jueces y fiscales pasen primero por una academia, por una institución de formación para que puedan ser jueces, como usted dice, 2 años, y que sus valores sean verificados antes de que ellos ingresen, no dentro de la misma academia, porque van a entrar ahí gente que no va a tener pues condiciones personales que pudieran a garantizar a los peruanos que se va a hacer justicia, ¿no? Porque entran ahí con su certificado de estudios y no se puede, con sus que no tienen antecedentes penales, etcétera, etcétera, pero no es suficiente. La realidad nos ha demostrado que eso no es suficiente, señor presidente. Primero, saber si es un buen padre de familia. Si tiene deudas, pues, y está inscrito en Infocor, es un deudor. Si es una persona que ha incurrido en determinados actos personales que no garanticen buena justicia. Es decir, yo creo que para ingresar a la Academia de la Magistratura, primero tengo que comprobar que sea una buena persona con una buena trayectoria de vida, no necesariamente con grandes pergaminos profesionales. Aquí hemos tenido parlamentarios sumamente sencillos y humildes, quechohablantes. Hilaria Supa, por ejemplo, una mujer honrada, una mujer digna, una mujer honrada, que nunca le he visto acto de corrupción, que condujo en la Comisión de Educación del Congreso y que se le criticó, pero ferozmente, ¿no?, con ciertos rasgos de ahí de racismo de algunos parlamentarios, pero una mujer digna que no incurrió en actos de corrupción. Y a mí me parece esa experiencia aquí que en el Poder Judicial también se pueda dar. Gente honrada, que no necesariamente tenga grandes conocimientos, pero que en sus resoluciones le va a dar el derecho a quien corresponda. Por lo tanto, yo creo que sí es bueno que tenga una formación académica, los conocimientos suficientes para dictar una buena resolución, pero previamente se tiene que evaluar escrupulosamente la trayectoria de vida de quien ingrese a esa institución, porque si le vamos a monitorear ya estando adentro el postulante o el estudiante o el profesional que quiere ser juez, lo mismo que nada, ¿no? Porque puede ser que gente filibustera esté entrando ahí, que esté escondiendo cosas y que luego se convierta pues en un potencial delincuente en los tribunales de justicia. De tal manera que yo apoyo esa propuesta, pero yo creo que la trayectoria de vida hay que comprobarla antes de que el postulante se presente al Poder Judicial, porque es una tarea importantísima, señor presidente. En segundo lugar, no sé si el doctor Salas Arenas nos puede ilustrar, nos puede dar algunas referencias, porque él está dentro de la misma institución, dentro del Poder Judicial, y nos pueda dar algunas pautas de ver, a ver, qué cosas se tiene que considerar para detectar a un juez corrupto dentro del Poder Judicial. ¿Cuáles son los aspectos, las circunstancias en que se pueda verificar a un juez corrupto? Yo había dicho, bueno, a esos jueces que de pronto aparecen pues con propiedades por todo lado. Esa es ya una referencia. ¿Cómo se puede tener esa información y cómo se puede obligar a la institución que dé esa información para detectar a los corruptos? Porque él conoce la institución de adentro, yo sé que él tiene todo el conocimiento, sabe absolutamente muchos aspectos dentro de la institución en que trabaja, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué aspectos, doctor Salas, se pueden tener en cuenta para, detectar a los corruptos? Porque eso es una tarea que se habla dentro de los pasillos del Poder Judicial, pero que no sale afuera.
¿no? Pero que necesitamos, dada su experiencia, su información para poder tener en cuenta y ponerlo en la ley, si es necesario ponerlo en la ley, ciertos aspectos para poder hacer este trabajo de supervisión, de ratificación y todo lo demás. Yo, por ejemplo, en la ratificación, este es un tercer punto que quisiera tocar, me parece bien que se haga una ratificación, ¿no? El doctor Salas Arenas parece que no está muy convencido. Yo creo que sí, ahí sí vamos a discrepar, porque, a ver, hay un señor Peirano, vocal, me parece, de la Corte Superior de Justicia del Callao, Peirano, Daniel Peirano, a quien se le ratificó habiendo dado un habeas corpus a favor, creo, de un narcotraficante o un lavador de dinero. A este señor se le ratifica. Y a consecuencia de esa situación, se conoce que anteriormente no había sido ratificado, pero de la noche a la mañana se le ratifica en una resolución contradictoria. Medio raro, ¿no? Que primero no se le ratifica y después sale una resolución ratificándolo. Y ahí se dio cuenta de que no lo habían ratificado porque había tenido una resolución a favor de un gran delincuente. Entonces, la ratificación es la oportunidad que nos da lugar a conocer el desempeño de ese juez. Porque si no hacemos ninguna ratificación, los vicios en los que ha podido incurrir ese magistrado o las fechorías que realice o los delitos que realice, no se van a conocer necesariamente. Todo va a estar escondido. En cambio, la ratificación nos da la posibilidad de sacar a flote, bueno, ¿qué ha hecho este señor para ratificarlo? Entonces, esa oportunidad nos permite tener mejores magistrados o enterarnos de lo que se hizo indebidamente. Tampoco estoy de acuerdo de lo que hacía el Consejo Nacional de la Magistratura, estos llamados ratificaciones automáticas. Porque mire creo que a Inostroza lo habían ratificado automáticamente, ¿no? Inostroza era ratificado automáticamente. ¿Bien? Un señor que sabemos quién es, ¿no? Que está caminándose por todo lado, que debía estar tras las rejas. El señor debía estar hace tiempo tras las rejas, solamente porque el blindaje constitucional que tiene no está tras las rejas. Entonces, ratificación automática, doctor Salas, este señor. Entonces, me parece que el proceso de ratificación es de alguna manera un filtro que nos permite conocer por lo menos a los ciudadanos si ese señor está trabajando bien o no. Porque si no tenemos proceso de ratificación, ¿cómo sabemos si está trabajando mal o bien? Es una actividad que hemos visto alto nivel de corrupción. Como hay nivel de corrupción en lo político también. En lo político, ¿no? Entonces, no sé qué pensará el doctor Salas Arenas. A ver, quisiera conocer su opinión, por qué él no está de acuerdo con la ratificación, sabiendo que hay, digamos, muchos fascinerosos que entran al Poder Judicial, ¿no? Y que hay gente también honorable, ¿no?, que trabaja en el Poder Judicial. Y una tercera pregunta. El Poder Judicial y el Ministerio Público ahorita están en cuestión, por una serie de circunstancias, ¿no? Presidentes de salas coimeando, presidente Cortes coimeando, ha visto usted la red de mafiosos que tenían. Es decir, la cúpula, la parte alta del Poder Judicial, metido en actos de corrupción que habían tejido, pues no, tenían empresarios, miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, tenían todo tipo de contactos y consecuentemente están en cuestión, como la Fiscalía. Ahí están los fiscales, ¿no? Fiscales supremos, señor, que falsificaban hasta recibos para justificar gastos. Terrible, pues, y que no les pasó nada, lo archivaron la investigación. Entonces, la propuesta del Poder Ejecutivo del Gobierno es que las cabezas de estas instituciones sean miembros de la comisión especial o de comité especial que va a designar a los nuevos miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Pero son dos instituciones que están altamente cuestionadas. El doctor Prado, me parece, no lo conozco mucho, pero le dije, tengo referencias que es una persona honorable, pero se queda solamente hasta diciembre, el doctor Prado Saldarriaga, que es presidente del Poder Judicial.
que sería uno de los miembros de la comisión especial que va a designar a los nuevos miembros del Consejo Nacional de Magistratura, que va a designar a su vez a los jueces. Eso, pero después puede entrar una persona que esté cuestionada, porque como han salido las cosas, hay varios señores de la Corte Suprema que están denunciados. ¿Cómo nos garantizan que el que ingrese va a hacer las cosas bien para el nuevo Consejo Nacional de la Magistratura? ¿Usted cree que, bueno, le hago, es una pregunta un poco difícil porque usted es miembro del Poder Judicial. ¿Usted cree que un presidente, futuro presidente del Poder Judicial nos garantizaría designar bien a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura y el fiscal de la Nación nos garantiza bien la posibilidad de hacer un buen Consejo Nacional de la Magistratura, conforme al modelo que ha presentado el gobierno? Esas preguntas, señor presidente, y agradezco la atención del doctor Salas Arenas. Muchas gracias, congresista. Señor presidente del Consejo Directivo de la Academia, tiene el uso de la palabra para que pueda responder la pregunta del congresista Johnny Lescano. Gracias, señor presidente. Respondo muy afectuosamente a los saludos de mi amigo, el congresista Lescano. Hemos estudiado efectivamente en la misma universidad en Arequipa, y yo ligeramente mayor que él, ¿no? Lo que sí más bien hacer presente que los jueces nos guiamos por la información contrastada, no por el rumor, porque nosotros, esa es nuestra forma de obrar habitual. Nosotros no podemos condenar a nadie por la sensación de responsabilidad. Nosotros tenemos que condenar a alguien por la prueba. Porque si condenáramos por la sensación de responsabilidad, habría que asustarse mucho en el Perú, ¿no? Entonces, es preferible que el juez, frente a una insuficiente comprobación de responsabilidad, absuelva a que condene. De modo que rumores podemos escuchar varios, pero conocimiento real de que hubiera gente vinculada a conductas irregulares y comprobado, la verdad es que en lo que a mí respecta, yo lo que he escuchado son, en algunos tiempos, rumores. Y lo que sí más bien es decir que el trabajo que desarrollamos, por lo menos la mayor parte de los jueces, es tan sostenido que no tenemos mucho tiempo para estar indagando en los temas que tienen que indagar los especialistas, porque hay una área especializada en esta materia, que es la Oficina de Control. Ciertamente saturada, ciertamente sobrepasada, porque a la luz de los acontecimientos, lo acaecido ha desbordado las posibilidades de la Oficina de Control. Y hoy día hay una propuesta trabajada en el Poder Judicial también sobre jueces e inspectores. El Poder Ejecutivo la ha tomado, pero sobre una propuesta del Poder Judicial, sobre jueces e inspectores, personas dedicadas de modo exprofeso, con tecnología moderna y con facultades extraordinarias, a realizar las indagaciones que le preocupan al doctor Lescano y que nos preocupan a todos. Si tenemos jueces con esas capacidades de indagación y la búsqueda permanente de información, allí donde ellos escuchan los rumores, porque a eso se dedican, a hacer inteligencia, para que los jueces podamos resolver, porque no podemos estar en las dos cosas, ni corresponde que estemos en las dos cosas, ¿no? Si llegamos a ese nivel, al nivel de funcionamiento de los jueces e inspectores, no tenemos necesidad del proceso de ratificación, ninguna. Que el proceso de ratificación haya fracasado con varias personas, porque ha tolerado, ha sido muy permeable, ha sido una criba insuficientemente estrecha para que no pase lo que no debía pasar y ha pasado lo que no debía, precisamente, no obedece sino a que las personas que han hecho los procesos no solamente no han ratificado a quienes no debían seguramente, sino también porque han llamado a quienes tampoco debían haber llamado, es decir, han admitido dentro a quienes no debían haber admitido. Entonces el problema está
en el Consejo, el problema está en quien llama. Los jueces no nombran jueces titulares. Los jueces de la Suprema Corte no tienen capacidad de nombrar. Es más, tampoco tienen capacidad de destitución. Y hemos pedido, el señor Prado Saldarriaga ha traído y ha dado cuenta pública de un proyecto de ley para que el Parlamento autorice de modo extraordinario a la sala plena a suspender preventivamente, por lo menos, a las personas que están comprometidas para poder desarrollar la función. Y de allí, señor Lezcano, el criterio general de que son los signos exteriores los que nos llevan a dilucidar quién puede estar en una condición contraria a la decencia o vinculada a la corrupción. Creo, señor Lezcano, que la ratificación no es un proceso saludable, que es preferible un órgano fuerte, también con intervención ciudadana, también con intervención de la colectividad, que vigile, que descubra, que denuncie, que procese y que castigue. Y si hay cuestiones de orden penal, que las gire hacia lo penal, y será el órgano penal el que lo defina, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Es preferible a tener una espada de cada 7 años, ¿no?, para llevar a cabo un proceso de recertificación. Recertificación, ¿qué es la ratificación? De recertificación. Lo certifican a uno hoy día y dentro de 7 años lo vuelven a certificar. Si el señor Lezcano se diera la molestia de mirar la cantidad de documentación que pide el Consejo Nacional de la Magistratura para el proceso de ratificación, se percatará que cada uno de los jueces sometido en su tiempo a la ratificación tiene que dedicarle no menos de 3 meses a completar la información que se solicita y de modo coactivo, ¿no?, de todo tipo, del primero al último proceso que ha seguido, con etcétera, etcétera, etcétera. Es un trabajo adicional al trabajo común y finalmente al que deberían estar sometidos aquellos que están bajo la sospecha de una inconducta. Los jueces, si son bien elegidos, no darán lugar a esos temas. Y si son vigilados adecuadamente, no darán lugar a estar en la sospecha o en la duda. Hemos propuesto que los primeros jóvenes, varones y mujeres que quieran pertenecer al Poder Judicial, al Ministerio Público, se presenten a un concurso que dirija el Consejo Nacional de la Magistratura, el nuevo, el que ustedes van a orientar que se nombre. Luego ingresan a la Academia de la Magistratura a estudiar durante 2 años, durante los cuales paso a paso van siendo calificados y además observados por los expertos para mirar el tema de sus valores, el tema de su solidez ética. Y habrá un ranking y al final el Consejo Nacional de la Magistratura vuelve a tomar la batuta para examinarlos y escoger a los mejores de los mejores de los mejores. Yo, señor Lezcano, además soy juradista, partícipe de la idea del jurado, del ciudadano o del escabinado. Creo que por la realidad del país el escabinado sería el más oportuno, pero eso no está sobre el tapete. Yo le diría que yo prefiero que sea el pueblo el que decida el veredicto de culpabilidad o inocencia y que el juez le dé la forma que corresponde al veredicto. Ese es mi parecer. Pero eso no está sobre el tapete hoy día. Ninguno de los proyectos trata sobre jurado escabinado o jurado ciudadano. Pero le hago presente, señor Lezcano, que llegará el día en que la democracia nos obligará a todos a reconocer que el pueblo tiene derecho a su participación ciudadana real. Muchas gracias, señor. Muchas gracias, presidente de la Academia de la Magistratura. Agradecemos su presencia en esta comisión. De igual manera también agradecemos la
participación y asistencia de los señores congresistas. Siendo las 18 horas con 46 minutos, se levanta la sesión. Muchas gracias.